Hola a todos, mi nombre es Enrique Álvarez y hoy vamos a resolver 9 problemas de fundamentos de finanzas de los conceptos de interés simple, interés compuesto, descuento simple, ecuaciones de valor, tasas equivalentes, anualidades vencidas y anualidades anticipadas. Veamos el primer problema. El problema 1 nos dice: Francisco requiere de efectivo para sufragar gastos urgentes. En una casa de empeño, valúan su reloj de oro y le ofrecen un préstamo por 25,000 pesos. Las condiciones del préstamo son un plazo de 90 días con una tasa de interés simple del 3,8% quincenal. En caso de no poder pagar en el tiempo ordinario, se le aplicará una tasa moratoria del 8,5% simple mensual. Si Francisco se presentó a pagar el préstamo el día 105, ¿con qué importe saldó su deuda? Entonces, el monto del préstamo es de 25,000. Ese es el valor que tiene su reloj en el tiempo cero. Tendríamos un valor presente de 25,000 pesos. Nos dan dos periodos. Uno es el periodo normal, por así decirlo. Le prestan este monto, los 25,000 pesos, durante 90 días. Pero el problema nos dice que este monto no se pagó en los 90 días, sino que se pagó finalmente hasta el día 105. Como se paga hasta el día 105 de un préstamo que había sucedido por 90 días, existe una mora, es decir, un atraso en el pago. Y este atraso es de 15 días, ya que 90 más 15 son los 105. La deuda normal o el préstamo normal está a diferentes condiciones que la de la mora. La tasa de interés de la deuda normal era del 3,8% quincenal, mientras que la tasa de interés del periodo moratorio es del 8,5% mensual. El problema nos dice que las dos tasas son de interés simple y lo que nos pide es el importe total de la deuda. Entonces, vamos a tener que sacar el valor futuro, es decir, el pago que tendría que realizar Francisco al final de los 90 días, más el interés moratorio. Entonces, en primer lugar, sacamos cuánto es lo que tendría que haber regresado Francisco en el día 90. Y esto lo sacamos con la fórmula del valor futuro. Valor futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa, que le podemos poner I o le podemos poner R, multiplicado por el tiempo. El valor presente es de 25,000. 1 más la tasa es del 3,8% quincenal. Entonces, si tenemos un periodo quincenal y el periodo del tiempo nos lo da en días, tenemos que hacer una transformación para tenerlos en la misma unidad de tiempo. En este caso, los días los podemos pasar a quincenas. Si tenemos n igual a 90 entre 15, este ratio o esta división equivaldría al número de quincenas que hay en 90 días, que sería 6 quincenas, ya que en 15 días hay una quincena. Entonces, podemos dejar esa tasa en términos quincenales, que sería 0,038. La tasa siempre hay que ponerla en términos decimal y lo multiplicamos por las 6 quincenas. 0,038 por 6 es 0,228. Entonces tendríamos los 25,000 por 1 más 0,228, que sería igual a 25,000
por 1.228 y esto finalmente es igual a 30.700. Este es el pago que Francisco tendría que hacer si no se hubiera retrasado. Pero el problema te dice que hay una mora, hay un periodo moratorio. Entonces vamos a tener que sacar ese interés adicional que se paga por el retraso. Y la fórmula del interés es I es igual a valor presente por la tasa, que puede ser I o le podemos llamar R, por la N. En este caso el valor presente sigue siendo la deuda de los 25.000. Lo multiplicamos por una I, que en este caso está en meses, y es del 8.5%. Y la N, el periodo del tiempo es de 15 días. 15 días es medio mes, es decir, 15 entre 30. Entonces lo podemos poner como 15 entre 30 o directo como un medio. Y si multiplicamos 25.000 por 0.085 por un medio o 0.05 o 0.5, perdón, o 15 entre 30, como lo hayas querido poner, esto te da igual a 1062.50. Entonces, el importe con el que salda la deuda, el importe para saldar la deuda, es la suma de los 30.700, que era la deuda que tendría que haber regresado originalmente, más estos 1062.50 del retraso. Y la suma de estos dos valores te da 31.762.50. Entonces, 31.762.50 es la respuesta al primer problema. Dejo 5 segundos por si necesitan copiar algo y avanzamos al segundo problema. En el problema 2, se pide un préstamo por 8.000 a 50 días de plazo y se recibe únicamente 7.500. ¿Cuál es la tasa de descuento anual utilizando el año comercial? Este es un problema de descuento simple. En el descuento simple, el monto por el cual se pide el préstamo se le llama F. Entonces tendríamos una F igual a 8.000. Y el monto que se te entrega o el préstamo que se te entrega se le llama valor en efectivo. En este caso, el valor en efectivo es de 7.500. El plazo se le llama T y T es de 50 días. Lo que pide el problema es el descuento anual, es decir, la tasa de descuento que se le llama D minúscula. Al decir que se utilice un año comercial, el año comercial es el periodo de 360 días. Si necesitamos una tasa anual, esta T la podemos pasar de una vez a años utilizando el año comercial, que sería 50 entre 360. Y ya revisamos las fórmulas que tenemos del lado derecho. Observamos que en la primera fórmula D es igual a F por D por T. De esta fórmula pudiéramos despejar la D minúscula, es decir, D es igual a D mayúscula entre F por T. En los datos del problema no tenemos la D mayúscula, pero la D mayúscula es el descuento en absoluto. Y el descuento en absoluto lo podemos sacar con los datos que tenemos. De la segunda fórmula observamos que el descuento en absoluto es solamente la diferencia entre el monto que se solicita respecto al valor en efectivo.
tendríamos aquí 8.000 menos 7.500, entonces el descuento en absoluto es de 500. Y con esto ya tendríamos todos los datos necesarios para poder calcular la tasa de descuento anual. D minúscula sería el descuento en absoluto, que son los 500, entre el monto del crédito, que es de 8.000, por el periodo del tiempo en años, que es 50 entre 360. Si resolvemos esta ecuación, tendríamos 500 entre 8.000 entre 50 entre 360. Y esto es igual a 0.45. Es decir, la tasa de descuento anual es del 45%. Y esta sería la respuesta al segundo problema. En el tercer problema, tenemos que Jacqueline le hace un préstamo a su empleado por 40.000 durante 18 meses, cobrándole una tasa de interés simple del 1.2% quincenal. Cuando el empleado liquida su deuda, Jacqueline decide invertir el dinero en una caja de ahorro que le pague el 9% capitalizable cada semana. ¿Cuánto dinero tendrá Jacqueline en su caja de ahorro al cabo de 8 años? Entonces tenemos que este problema se divide en dos pasos. En el paso 1, Jacqueline hace un préstamo a un empleado y le cobra una tasa de interés simple. Entonces es un problema de interés simple. Las fórmulas de interés simple las tenemos del lado derecho, al igual que las fórmulas de interés compuesto. En el paso 2, el monto que recupera Jacqueline después de los intereses simples, ese nuevo monto lo invierte en una caja de ahorro, pero aquí hay una capitalización semanal. Es decir, tenemos un problema de interés compuesto. Entonces, para el paso 1, ¿cuáles son los datos? El préstamo que hace Jacqueline es de 40.000, es decir, hay un valor presente de 40.000. El periodo es de 18 meses. Entonces, N es igual a 18 meses, que 18 meses sería el equivalente a 1.5 años. La tasa es quincenal, es decir, la I o la R, dependiendo la nomenclatura que se use, es de 1.2%. Pero si manejamos este problema en términos anuales, como en un año hay 52 semanas, si este está en quincenas, si en un año hay 24 quincenas, entonces 1.2% por 24 sería la tasa anual. Entonces, 1.2% por 24 tendrías una tasa anual de 28.8% anual. Entonces, el monto que tendría que liquidar el empleado sería el valor futuro. Y el valor futuro es solamente el valor presente por 1 más I por N, que es el periodo. Entonces tendríamos 40.000 por 1 más la tasa del 28.8% anual por un periodo de 1.5 años. Y esto sería igual a 0.228 por 1.5 más 1. Sería 40.000 por 1.432. Y esto es igual a 57.280. Entonces, al final del periodo, el empleado le paga a Jacqueline
57.280. Y ese es el nuevo monto o el nuevo capital que tiene Jacqueline. Este monto es el que va a invertir en una caja de ahorro. Entonces, para el paso 2, Jacqueline empieza con un valor presente de 57.280. Ahora, en este segundo paso, Jacqueline lo mete a una caja de ahorro que paga el 9% anual con capitalización semanal. En las fórmulas de interés compuesto tenemos la M, que es el número de veces que capitaliza el dinero en un periodo. Como el periodo lo vamos a considerar anual porque tenemos un interés anual, entonces en un año hay 52 semanas. Entonces la M es igual a 52. Y la inversión Jacqueline la va a dejar durante 8 años. Entonces la 8 la dejamos en términos de años, ya que es el periodo del tiempo que se utiliza para la I, la M y la N en este caso. Y la fórmula de valor futuro, en el caso del interés compuesto, es igual a valor futuro es igual a valor presente por 1 más I entre M elevado a la N por M. Sustituyendo tendríamos 57.280 por 1 más 0.09, que es el 9% anual, entre la M, que es 52, elevado a la 8 por 52, que esto sería igual a 57.280, 0.09 entre 52 más 1, es un decimal, que es 1.001731 y 8 por 52 es 416. Para que la respuesta sea exacta, en mi calculadora voy a meter todos los decimales del paréntesis y al hacer esta operación con todos los decimales tenemos 117.604.72. Entonces, el monto de los 40.000 que se tenían originalmente se transforman en 57.280 después del préstamo más intereses simples. Y en la caja de ahorro, con intereses compuestos, esos 57.280 se transforman después de 8 años en 117.604.72. Y esa sería la respuesta al problema 3. Pasemos al problema número 4. La pregunta del problema es, ¿qué oferta es más conveniente para el vendedor de un departamento si el dinero puede invertirse al 14% anual compuesto cada mes? La oferta del inciso A es 1.500.000 de contado y 800.000 dentro de un año. Y la oferta del inciso B es 450.000 de contado y el saldo en 3 pagarés con valor de 500.000, 700.000 y 800.000 cada uno a 5, 10 y 20 meses de plazo respectivamente. En este caso, el vendedor del departamento lo que va a buscar es obtener la mayor cantidad de dinero en el valor presente y la oferta que va a tomar es la que haga más sentido financieramente, es decir, en la que se le entregue más dinero. Entonces analizamos por separado. En el inciso A ya hay 1,5 millones de contado, es decir, el valor presente en el tiempo cero de el primer pago es de 1.500.000. Pero hay también un pago dentro de un año. Hay también un valor futuro en el año 1 de 800.000. Para todo el problema existe la posibilidad de invertir el dinero al 14% anual compuesto cada mes. Entonces, como datos tendríamos una I igual al 14% anual y la capitalización mensual de un interés anual es M igual a 12, es decir, hay 12 meses en el año. Para poder comparar estos valores,
necesitaría pasar el valor futuro en el año 1, es decir, el monto que se paga después de un año, los necesitaría pasar al valor presente en el año 0 para poderlo sumar con el monto al contado y entender cuál sería el monto que estaría recibiendo el día de hoy. Entonces, utilizamos la fórmula del valor presente y decimos valor presente es igual a valor futuro entre 1 más i entre m elevado a la n por m. El valor futuro o el monto que se entregaría después de un año serían 800,000. Dividimos entre 1 más la tasa de 0.14 entre la capitalización de 12. La n sería 1 porque es un año y la m es igual a 12. Y esta división es igual a 696,050.42. Entonces, el pago del 1,500,000 más el pago de los 800,000, si yo considerara todo esto en el tiempo cero, sería el equivalente a tener 1,500,000 más 696,050.42. Es decir, el monto que me estarían entregando en el inciso A equivale a 2,196,050.42 pesos el día de hoy. Ahora, revisemos el inciso B y la decisión va a ser si el inciso B nos entrega un valor presente en el tiempo cero superior a estos 2,196,050, entonces me voy con el inciso B. Si el inciso B es menor al inciso A en ese monto en el valor presente en el tiempo cero, entonces me tendrá que ir con el inciso A. En el inciso B hay un valor presente en el tiempo cero de 450,000, es decir, el monto al contado. Pero después hay otros 3 pagos. Hay uno en 5 meses, que sería un valor futuro, y le ponemos en el periodo 5/12, es decir, en el mes número 5, que serían 500,000. Hay otro valor futuro que le ponemos en el 10/12, es decir, en el mes número 10, de 700,000. Y hay un valor futuro en el 20/12, es decir, en el mes número 20, de 800,000. Cada uno de estos valores futuros, para que sean comparables, los vamos a tener que llevar al valor presente en el tiempo cero. Y para poderlos llevar, vamos a tener que volver a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, es decir, la fórmula del valor presente. Entonces, para el valor futuro, en el quinto mes tendríamos valor presente es igual al valor futuro de los 500,000 entre 1 más la tasa de 0.14 entre 12 elevado al periodo, que en este caso son 5 meses, que son 5/12, por la m que es igual a 12. Para el segundo pago tendríamos un valor presente en el tiempo cero del valor futuro del segundo pago, que son los 700,000, entre 1 más 0.14 entre 12, y aquí el periodo es en 10 meses, es decir, 10/12 por 12. Y para el tercer pago tendríamos que el valor presente es igual al valor futuro en el mes 20, que serían los 800,000, entre 1 más la tasa del 0.14 entre 12, elevado al periodo, que sería 20/12 por 12. Y resolvemos cada uno de estos valores. En el denominador tendríamos el denominador de cada uno, o sea, si vemos la parte de 0.14 entre 12 más 1,
Esto en todos los casos sería el equivalente a decir 607 entre 600, eso sí, elevado a una potencia diferente, entonces tendríamos 500.000 entre 607 entre 600 a la 5. En el segundo caso tendríamos 700.000 entre 607 entre 600. Ese decimal se puede convertir en esa fracción. Se los da directo su calculadora a la 10. Y en este caso tendrían 800.000 entre 607 entre 600 a la 20. Entonces ya solamente van simplificando, bueno, más bien ya sacan en su calculadora directo a cuánto equivale cada una de esas divisiones. En el primer caso serían 471.827.01. En el segundo caso sería 623.338.04. Y en el tercer caso tendríamos 634.367.86. Entonces, el monto del inciso B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de todos estos valores presentes. Es decir, la suma de los 450.000 más los 471.827 más el 623.338 más el 634.367. Si sumamos estos valores y por el espacio ya ponemos directo el resultado, tendríamos 450.000 más 471.817.01 más 623.338.04 más 367.86 y esto es igual a 2.179.532.91. Y ya estos dos montos, que son valores presentes en el tiempo cero, los podemos comparar. Entonces, la primera oferta te ofrece 2.196.000. La segunda oferta te ofrece 2.179.000. Como 2.196.000 es mayor a 2.179.000, entonces la oferta que más hace sentido financieramente es la opción A y por lo tanto la oferta que decide tomar este vendedor del departamento es la oferta A. Y esta sería la respuesta del problema número 4. Pasemos al quinto problema. El problema nos dice, Emilio tiene dinero invertido en una sociedad de inversión que paga intereses diariamente durante un periodo de 5 años en que no realizó depósitos ni retiros. Su cuenta pasó de 400.000 a 980.300. Te pide calcular la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual, la tasa efectiva en el periodo de inversión, que son los 5 años, y la tasa equivalente cuatrimestral. Entonces, primero anotemos los datos del problema. Se tenía en un momento cero, es decir, en el momento inicial se tenían 400.000. Esto, después de invertir el dinero durante 5 años, pasó a un valor futuro de 980.300. El periodo en años son los 5 años y te dice que hay una capitalización diaria. Al haber una capitalización diaria, entonces tenemos una M. Si lo tomamos en el tiempo exacto, es de 365 días,
Si lo tomamos en el periodo ordinario, es decir, en los periodos de tiempo que utilizan los bancos, sería de 360 días. Las dos respuestas serían correctas. Solamente tienen que poner en el inciso que utilizar un periodo exacto o periodo ordinario. Vamos a hacerla nosotros con el periodo exacto, es decir, con una M de 365. Para el inciso A, que te pide la tasa nominal es el equivalente a decir la tasa contractual, es decir, la que te ofrece una institución financiera. Y para ello vamos a utilizar la fórmula del interés compuesto, que viene aquí en la cuarta fórmula. Tendríamos entonces que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más I entre M elevado a la nm. En este caso tenemos todos los valores excepto la I, entonces podríamos hacer el despeje. Si sustituimos tenemos 980.300 es igual a 400.000 por 1 más una tasa que no conocemos entre 365 elevado a la 5 por 365. Si empezamos a hacer el despeje tendríamos 980.300 entre 400.000 y esto es igual a 1 más I entre 365 elevado a la 1825. Entonces, para poder eliminar el exponente de 1825, lo que podemos hacer en este caso es sacar la raíz de 1825 a los dos lados de la ecuación. Entonces, si sacamos la raíz de 1825, esta raíz de 1825 se cancela con este exponente. Entonces tendríamos la raíz de 1825 de la división de 980.300 entre 400.000 y del lado derecho de la ecuación ya nada más tendríamos 1 más I entre 365. Ese 1 lo podemos pasar restando del lado izquierdo de la igualdad. Entonces tendríamos la raíz de 1825 del cociente de 980.300 entre 400.000 menos 1. Y a todo esto, si lo multiplicamos por el 365, con eso terminaríamos el despeje para dejar la I sola. Entonces ya solamente necesitaríamos ir resolviendo en nuestra calculadora estas igualdades. La raíz de 1825 en su calculadora la pueden poner también como elevar al exponente 1 entre 1825. Sería lo mismo. Con esto tendríamos, una vez que resuelven en sus calculadoras, tendrían una I de 0.1793. Es decir, que la tasa nominal anual es del 17.93%. Y ese sería el inciso A. Borro para tener espacio para resolver los siguientes incisos. Una vez teniendo la tasa nominal anual, te pide el problema la tasa efectiva anual. La tasa efectiva es aquella tasa donde no existe un periodo de capitalización, es decir, es una tasa equivalente, es simplemente una tasa equivalente. Si tú tienes una tasa del 17.93% que está capitalizando cada mes, eso va a generar intereses superiores al 17.93% porque se está capitalizando y la tasa efectiva es cuál sería esa tasa que si solo capitalizara una vez
en el tiempo, en el periodo en el que está la tasa, que en este caso sería años, te diera el mismo rendimiento. Y para ello utilizamos la fórmula de la tasa efectiva, que es la primera fórmula. Entonces tendríamos una tasa efectiva es igual a 1 más la tasa nominal. Entonces aquí es donde sustituyen el 0.1793 que sacamos en el inciso anterior. La M es 12 porque la tasa nominal está capitalizando cada mes. Entonces, no, perdón, está capitalizando diariamente. Una disculpa. Entonces, la M sería los 365 y lo elevamos a esa frecuencia de capitalización, que serían los 365, es decir, la M1. 365 y le restamos el 1. Si estos valores los introducen en su calculadora, llegaríamos a una I efectiva de 0.1963. Es decir, la tasa efectiva anual es de manera lógica superior a la tasa nominal y sería del 19.63%. Ahora, te pide en el inciso C una segunda tasa efectiva, pero te la pide en el periodo total de la inversión, en los 5 años. La tasa efectiva, como dijimos, es la tasa a la cual solamente capitalizando en estos 5 años una sola vez te genera el valor futuro. Si este dinero solo o esta tasa solo capitaliza una vez, esta tasa efectiva en el periodo de 5 años sería equivalente al crecimiento del dinero en el tiempo. Entonces, este inciso en realidad es muy sencillo porque lo único que necesitas decir es cuánto creció tu dinero en esos 5 años. Y el crecimiento, la fórmula de crecimiento, la fórmula de delta, siempre es el valor final menos el valor inicial entre el valor inicial. Esto sería equivalente a decir 980.300 menos 400.000 entre 400.000. Esto sería, ya resolviendo directo en la calculadora, y esto siempre para ponerlo en porcentaje, se multiplica por 100. Entonces esto sería 1.45075, que por 100 es 145.08%. Es decir, el dinero en 5 años creció 145.08%. Si a ti te dijeran, yo en 5 años te voy a pagar una tasa de 145.08% y solamente va a capitalizar una vez en esos 5 años, entonces tu dinero crecería de 400.000 a 980.300. Por eso es que es una tasa efectiva en el total periodo de inversión o en los 5 años. Y ese sería el inciso C. Y por último, el inciso D te pide una tasa equivalente cuatrimestral. Entonces, para este inciso, lo que vamos a utilizar es la tercera fórmula, que la tercera fórmula es la de tasas equivalentes. Entonces, los datos originales le llamaríamos I1 y M1 sería pues la tasa nominal anual del 17.93% con una M1 de 365, porque esto está capitalizando diario. Y en los segundos datos, que sería la I2, que es la tasa equivalente cuatrimestral que no conocemos,
va a tener una M2 y esta M2 va a ser el periodo cuatrimestral. El periodo cuatrimestral equivale a decir, en un año, que yo tenía los datos originales en años, la tasa del 17.93% en el año, ¿cuántos cuatrimestres tiene un año? Bueno, pues un año tiene 3 cuatrimestres. 3 cuatrimestres, el cuatrimestre es de 4 meses, 3 por 4 meses son los 12 meses del año. Entonces tendrías una M2 igual a 3. Entonces sustituimos en la tercera fórmula. La tercera fórmula te dice que I2 es igual a M2 por el corchete de el paréntesis 1 más I1 entre M1 elevado a la M1 entre M2 menos 1. Sustituyendo tendríamos una M2 de 3 por 1 más la tasa de 0.1793 entre 365. La M1 es de 365 entre la M2 de 3 y todo esto menos 1. Y estos valores, ya metiéndolos directos en la calculadora, nos daría 0.1847. Es decir, la tasa equivalente que capitaliza de manera cuatrimestral es del 18.47%. Entonces el inciso D sería 18.47%. Y con estas 4 respuestas ya tendríamos resuelto el problema número 5. Pasemos al problema 6. El problema nos dice que Carlos tiene 2 opciones para pagar una deuda. La opción 1 es pagar 30,000 a los 3 meses y 35,000 a los 7 meses. Y la opción 2 es pagar un monto desconocido de X a los 2 meses y el doble del primer pago a los 6 meses y el triple del segundo pago a los 10 meses. Las condiciones del problema es que hay una tasa de interés del 24% anual capitalizable cada mes y que los dos conjuntos de obligaciones son equivalentes. Es decir, que los pagos de la opción 1, si se analizan en el mismo punto focal que los pagos de la opción 2, valen lo mismo en ese punto focal. Entonces, anotamos primero las condiciones del problema. La I va a ser del 24% anual. Como la capitalización es mensual en un periodo de tiempo anual, entonces la M es igual a 12. En la opción 1 tendríamos en una línea de tiempo, que consideramos que la línea del tiempo está todo en meses, en el mes 3 tendría un pago de 30,000 y en el mes 7 tendría un pago de 35,000. En la parte de arriba de esta gráfica o de esta línea del tiempo pondríamos la opción 1. Y en la parte de abajo de esta línea de tiempo pondríamos la opción 2. En el periodo del tiempo de 2 meses habría un pago por un monto X. A los 6 meses habría un pago por 2X. Y a los 10 meses habría un pago por el triple del segundo pago. Entonces sería 3 por 2X, sería 6X. Para hacer esta comparación, puedes tomar cualquier punto focal. Aquí lo que yo voy a decidir es llevarlo todo al valor presente en el tiempo cero y el valor presente en el tiempo cero va a ser el punto focal que voy a escoger para análisis. Entonces eso lo puede decidir cada persona y lo puede decidir en el periodo que ellos quieran, pero en este caso yo digo que este va a ser mi punto focal, el tiempo cero.
Entonces, primero llevo al valor presente los montos que se pagan en la opción 1. Entonces, el primer pago, bueno, la fórmula que voy a utilizar, de hecho, para todos estos pagos va a ser la misma y va a ser la fórmula, la cuarta fórmula, que donde valor presente es igual al valor futuro entre 1 más i entre m elevado a la nm. Una cosa importante, o sea, como en todos estos problemas la i y la m va a ser igual, esta parte, la parte del paréntesis, va a ser idéntica para todos los ejercicios. Entonces, por ejemplo, para el primer pago tendríamos un pago de 30,000 entre 1 más la i, que es de 0.24 entre 12, y en este caso la n sería de 3 meses, pero como todo está anual, tendríamos que poner 3 doceavos y luego multiplicar por el 12, que es el periodo de capitalización. La parte del paréntesis va a ser igual en todos los problemas, va a ser el punto 24 entre 12 más 1. Entonces todas van a tener esta división, en el paréntesis van a tener 1.02 elevado a cierto exponente. En este caso va a ser 30,000 elevado a 1.02, perdón, dividido entre 1.02, y esto va a estar elevado a la 3 doceavos por 12, que sería el equivalente a elevárselo entre 3. Acuérdense bien de este 1.02 porque ya de manera directa vamos a poner en todas las divisiones ese 1.02. Entonces tendríamos 30,000 entre 1.02 elevado a la 3. Esto sería igual a 28.269.67. Este sería el primer pago. El segundo pago, utilizando la misma fórmula, va a ser el valor futuro, que en este caso el segundo pago es de 35,000, entre el 1.02, que decimos que ese no va a cambiar, y va a estar elevado a las 7 doceavos por 12, es decir, a las 7. Entonces 1.02 a las 7 va a dividir a 35,000. Y esto va a ser igual a 30.469.61. Estos dos montos ya están en el valor presente en el tiempo cero, entonces los puedes sumar. Entonces 28.269.67 más 30.469.61, la suma de estos dos valores nos da 58.739.28. Entonces decimos, y para abrir espacio, ponemos que estos dos pagos de la opción 1 en su valor presente en el tiempo cero es igual a 58.739.28. Borro para tener espacio, porque vamos a empezar ahora a analizar los pagos de la opción 2, que estos los tenemos en términos de X. Entonces, al final vamos a tener que hacer la igualación de el valor de la opción 1 con el valor de la opción 2 y hacer ese despeje de X. Entonces, vamos a dividir esto en tres casillas. Uno va a ser el primer pago en el mes 2, que va a ser la X, ese va a ser el valor futuro X, entre el 1.02, que decimos que se va a mantener constante, y el n va a ser 2 doceavos por la m, que es 12, entonces va a estar elevado a la 2. El segundo pago, que es de 2x, está en el mes 6, entonces va a ser 1.02 elevado a la 6. Y el tercer pago es de 6x entre 1.02 y ese está en el mes 10, entonces va a ser elevado a la 10. Y ya sacamos estas divisiones en términos de x, que sería 0.9612x en el primer caso. En el segundo caso se tendrían 1.7759x
Y en el tercer caso se tendrían 4.92221x. Y ya sumamos estos tres valores solamente. Entonces, para que esto se vea más sencillo, estos iguales les ponemos el símbolo de suma y tenemos .9612 más 1.7759 más 4.9221. Todo esto sería igual a 7.6592x. Entonces, el total del valor presente en el tiempo cero de la opción 2 es 7.6592x. Borro para realizar el último paso, que es el que finalmente ya nos da la respuesta. Entonces, como el problema mismo te dice que el valor del pago de estas opciones es equivalente, lo que te dice es que en el tiempo focal, en nuestro caso, el valor presente en el tiempo cero de la opción 1 es igual al valor presente en el tiempo cero de la opción 2. Es decir, el 7.6592x de la opción 2 es igual a los 58.739.28 de la opción 1. Para despejar la x, solamente dividimos 58.739.28 entre 7.6592. Y esto te da que la x vale 7.669.11. Ahora el problema te dice que encuentres el valor de cada pago de la segunda opción. Entonces el problema ya está muy sencillo teniendo la x. ¿Por qué? Porque el pago 1 es igual a x, es decir, es igual a 7.699.11. El pago 2 es igual a 2x. Entonces multiplicas 7.699.11 por 2, entonces el pago 2 es de 15.338.22. Y el pago 3 es igual a 6x. Entonces hay que multiplicar 6 por 7.669.11, que da 46.014.66. Entonces ya se tiene el monto de los tres pagos y esta es la respuesta del problema número 6. Pasamos al séptimo problema. El séptimo problema te dice que Gerardo acaba de cumplir 18 años y es beneficiario de un seguro de vida de 900.000. Es decir, en el valor presente él podría recibir 900.000, el valor presente en el tiempo cero. El dinero está depositado en un banco que paga el 9% compuesto trimestral. Es decir, hay un interés de 9% anual y al capitalizar trimestral en un periodo de un año sería una M igual a 4, ya que hay 4 trimestres en el año. Ahora, esto se le va a entregar a Gerardo en 2 pagos. Entonces ponemos una línea de tiempo. El primer pago cuando él cumpla 21 años. Es decir, si ahorita es el año 18, que esto le llamamos el valor presente en el tiempo cero, en el tiempo inicial, pero le pudiéramos poner directo desde el dato en el año 18. Y le van a entregar su primer pago en el año 21 y el segundo pago cuando cumpla 25, es decir, en el año 25. Sabemos que el segundo pago es el doble del primero y te pide el valor de cada uno de los pagos. Entonces, no sabemos de cuánto es el pago que recibe en el año 21. Le ponemos una X. Pero sabemos que el segundo pago es el doble del primero, entonces es de 2X. En el tiempo 18
teníamos que el valor presente era de 900,000. Entonces, la comparación que vamos a hacer aquí va a tener que ser en un tiempo focal y por practicidad tomamos este valor presente en el año 18. Lo que vamos a tener que hacer es la X, que está en el año 21, traerlo al tiempo focal 18, y la X, que está en el año 25, traerla al tiempo focal 18, y ahí ya hacemos la comparación. Entonces, lo que vas a traer hacia atrás del año 21 al 18 van a ser 3 años hacia atrás, y del año 25 al 18 van a ser 7 años hacia atrás. Vamos a utilizar la fórmula del valor presente porque la X y la 2X están en el futuro. Entonces tendríamos para el primer caso, es decir, el monto en el año 21, tendríamos que el valor presente es igual al valor futuro, que en este caso es X, entre 1 más I, que sería el 0.09, es decir, el 9%, entre M, que es de 4, porque es trimestral, elevado a la NM. Entonces hay 3 años con una M que es igual a 4. Y luego tendríamos el monto del año 25. Aquí se tendría que el valor presente es igual a 2x, porque sabemos que es el doble del pago anterior, y dividimos entre 1 más 0.09 entre 4. En este caso la n es igual a 7, porque hay que traer los 7 años hacia atrás, y la m se mantiene como 4. Y ya solamente metemos estos valores en la calculadora para sacar la respuesta. Entonces, en el primer caso tendríamos 0.7657x y en el segundo caso tendríamos 1.0726x. Entonces, por un lado, ya solamente haciendo la igualación, tendrías los 900,000 que van a ser igual a estos dos pagos que están en función de una X. El primero que va a ser 0.7657x y el segundo que va a ser de 1.0726x. 0.7657x más 1.0726x es igual a 1.8383x. Entonces, borrando estos montos en rojo para poder hacer las operaciones, liberamos espacio y escribimos que 900,000 es igual a 1.8383x, de manera que x es igual a 900,000 entre 1.8383. Entonces, la x es igual a 489.582.77. Ya sabiendo el valor de x, ya es muy fácil sacar el valor de los pagos. ¿Por qué? Porque el valor del primer pago es tal cual x. Entonces, si el pago 1 es igual a x, entonces es igual a 489.582.77 y el pago 2 es igual a 2x. Entonces multiplicas 2 por 489.582.77 y tienes 979.165.53. Y esta sería la respuesta al problema 7. Pasemos al problema 8. Te dice que una pareja está por casarse y compra un refrigerador cuyo precio de contado es de 20,000.
Tendríamos entonces un valor presente de 20,000. La compra es a crédito sin enganche y hay 18 mensualidades vencidas. Entonces, N va a ser 18 pagos y los pagos son mensuales. Es un problema de anualidad porque está dando un pago periódico. Te dice que los pagos son vencidos, entonces las fórmulas que tenemos del lado derecho son las fórmulas de anualidad vencida. Y la tasa de interés es del 30% anual con capitalización mensual. Las fórmulas de la derecha corresponden a una anualidad simple, cierta, vencida e inmediata. Es decir, el periodo del pago tiene que corresponder con el periodo del interés y el periodo de la capitalización. Entonces la I la tenemos que pasar a una I mensual. Entonces ese 30% hay que dividirlo entre 12 para tener un interés mensual y la capitalización esa se queda como mensual. Esa división no afecta el periodo de capitalización. Entonces 30 entre 12 es igual a 2.5% mensual con su capitalización mensual. El problema te pide el cálculo de los pagos mensuales y los intereses pagados. Los pagos mensuales es el equivalente a decir saca A. Y en las fórmulas de la derecha no tienes ninguna fórmula de A, pero puedes hacer el despeje de la segunda fórmula. Si tenemos que el valor presente es igual a la anualidad por el corchete de 1 menos 1 más I elevado a la menos N entre I, pues A solamente sería la división entre ese valor presente entre el corchete. Entonces, ya sobre esa fórmula pudiéramos hacer, bueno, ahí ya haríamos la sustitución. Entonces, en este caso se tendría 20,000 entre 1 menos 1 más la tasa, que es de 0.025, elevado a la menos n, que sería menos 18, entre 0.025. Y resolviendo esto en sus calculadoras, tendrían que la A es igual a 1393.40. Entonces, ya tenemos el valor del pago periódico. Entonces hay que sacar la segunda respuesta de este problema, que sería los intereses pagados. Y es muy sencillo. Los intereses va a ser la diferencia entre cuánto pagaste respecto a cuánto valía de contado. ¿Cuánto pagaste? Pagaste 18 veces 1393.40 de algo que al contado valía 20,000. Es decir, pagaste 25,081.2 de algo que valía 20,000. Entonces, 25,081.2 menos 20,000 es 5,081.20. Y esta sería la segunda, la segunda respuesta del problema. Y con eso se termina el problema 8. Y el último problema, el problema 9. Te dice que el señor Montero tiene pensado depositar en su cuenta bancaria 200 depósitos semanales anticipados de 300 pesos cada uno. Hay entonces una N igual a 200, que son pagos semanales. Te dice que es un problema de anualidades anticipadas. Entonces las fórmulas de la derecha ya son las fórmulas de anualidad anticipada. Y el monto que paguen cada uno es una A de 300 pesos. Si el banco le paga una tasa de interés del 7%, esa tasa del 7% es una tasa anual con capitalización semanal.
Entonces, vamos a tener que transformar esta I en una tasa semanal. Y para transformar esto en una tasa semanal, pues se divide entre las 52 semanas del año y esto ya sería una tasa semanal y la capitalización, eso no se afecta por la división. ¿Qué te pide el problema? ¿Cuánto acumula el señor Montero en su cuenta y cuánto gana de intereses? Entonces, ¿cuánto acumula? Es decir, ¿cuál es el monto futuro que va a tener? Entonces, pues la fórmula que se requiere es la primera fórmula, es decir, la de valor futuro, que es igual a la A por el corchete de 1 más I elevado a la N menos 1 entre I y todo esto por 1 más I. Sustituimos la A, que es igual a 300, por 1 más, ponemos esto como división, el 0.07 entre 52, y lo elevamos a los 200 pagos, menos 1, y esto entre la tasa, que es de 0.07 entre 52. Y lo multiplicamos por 1 más la tasa, que es 0.07 entre 52. Y estos valores ya solamente hay que meterlos en sus calculadoras. Que esto sería igual a 68.893.12. Este sería el monto que el señor Montero tendría en su cuenta. Y los intereses ganados es lo mismo. O sea, los intereses es cuánto vale todo esto a futuro respecto a cuánto la persona metió o a la cuenta o depositó. Entonces serían estos 68.893.12 que va a tener en el futuro respecto a lo que deposita. Y lo que deposita es 200 veces 300 pesos. 200 por 300 son 60.000, entonces tendría 68.893.12 menos 60.000. Entonces los intereses ganados son de 8.893.12. Y esta sería la segunda respuesta del problema. Y con esto terminaríamos los 9 problemas de fundamentos de finanzas, que fueron problemas variados de interés simple, interés compuesto, descuento simple, tasas equivalentes, ecuaciones de valor y anualidades vencidas y anticipadas. Espero que les sirva y que hayan aprendido. Saludos.